El árbol del conocimiento o el árbol de la ciencia del bien y del mal. Algo que no podemos negar todos como seres humanos es el estar conscientes de el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Todo ser humano dentro de nosotros mismos estamos bien conscientes de nuestras obras malas y de nuestras obras buenas. Es bien interesante cómo Dios en su bendita gracia, en su bendita misericordia, allá en Génesis capítulo 2, versículo 15 y 16 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Un solo mandamiento le dijo Dios a Adán. No le puso la ley que estableció por medio de Moisés. Un solo mandamiento. De todos los árboles del huerto iba a poder comer, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Es bien interesante porque habla la palabra que Dios hizo el árbol de la vida. De igual manera estaba en el medio del huerto. Y ¿por qué en ningún momento Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol de la vida? Creo que de antemano, dentro del conocimiento de Dios, Dios sabe todas las cosas. Nada está oculto de sus ojos, ni de su conocimiento. Las cosas que aún no son, Él ya las sabe. Y creo que dentro de ese conocimiento Dios sabía que Satanás iba a venir a tentar al hombre y que lo iba a seducir a desobediencia, lo iba a instigar y a convencer. Pero la palabra correcta es a seducir, porque una de las palabras o una de las aplicaciones que se ocupa para la serpiente, esa palabra específica, y la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Esa palabra serpiente se usa como una voz ladina, un susurro, como una voz de seducción. Y no es tanto la serpiente, ¿no? Como lo que nos imaginamos cuando vemos una serpiente, miramos un reptil, algo que se arrastra en la tierra, pero es bien interesante de la manera que se expone en la palabra de Dios a Satanás como la serpiente. Una serpiente no tiene manos ni brazos para dañar, no tiene pies para patearnos, para dañarnos a patadas, ni manos ni brazos para
dañar a puñetazos o para agarrar algo. De la manera que una serpiente daña a sus presas, es por medio de la boca. Es con lo que una serpiente ataca, con la boca. Y creo que es algo para que nos demos cuenta y estemos alertas a qué cosas escuchamos, qué susurros nos vienen a los oídos. Y tenemos que estar bien conscientes. Tenemos que conocer la voz de Dios para poder distinguir la voz del enemigo. Sí. Dentro del conocimiento de Dios, él ya sabía que Satanás iba a venir y iba a engañar al hombre. Vemos en Génesis capítulo 3. Perdón. Pero la serpiente era astuta más. Me afecta demasiado el frío. Desde mi niñez siempre he sido así. Disculpen. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Sí. El interés de Satanás era sujetar al hombre a desobediencia, a desobedecer a Dios. A desobedecer a Dios. Satanás sabe que la desobediencia era lo que iba a traer al ser humano a un estado de muerte. De esa manera, Satanás iba a establecer su imperio, el imperio de la muerte sobre el ser humano. Sí. Déjenme ver si lo encuentro, parece que es en Isaías. Isaías 25. Isaías 25:7 dice el 6: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes y manjares suculentos, banquetes de vinos refinados y gruesos tétanos, y de vinos purificados. Versículo 7: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. El 8: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Aquí vemos esa cobertura, ¿no?, que Satanás estableció. Satanás estableció el imperio de la muerte, y es un velo que cubre toda la humanidad hasta el día de hoy. Ya fue vencida por la sangre de Cristo. Ese imperio, ese velo ya
Es un hecho que será quitado por la victoria que tenemos en Jesucristo. La resurrección de los muertos ya se dio. Miren, creo que dentro del conocimiento de Dios, Dios ya conocía lo que Satanás iba a hacer, que iba a venir y iba a seducir al hombre a desobediencia, para sujetarlo a las mismas palabras de Dios, porque Dios le dijo, ¿verdad?, que el día que de ese árbol comiera, ciertamente iba a morir. Y la muerte, en realidad, lo que es la muerte en su naturaleza o en su sentido verdadero, la muerte solamente es una separación. Se puede decir podemos distinguir la muerte en tres tipos. La muerte espiritual. La primerita que aconteció cuando el hombre comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por la desobediencia el hombre concibió el pecado, y por la desobediencia la muerte espiritual fue la primera que entró en la humanidad. Se separó el espíritu de santidad del ser humano, el Espíritu Santo se separó del ser humano porque Dios no tiene una naturaleza de pecado como la de nosotros. Dios no puede cohabitar en la desobediencia o en el pecado. El Espíritu Santo se separó del hombre. ¿Por qué se escondió Adán con su mujer cuando oyeron que Dios caminaba en el huerto a la luz del día? Le dice Dios a Adán: ¿dónde estás tú? Y le dice a Adán: oímos tu voz en el huerto y nos escondimos porque estábamos desnudos. Más adelante, ¿no? Dice, íbamos leyendo en Génesis 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comen de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que de él comieres, que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos, y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y se echan la culpa. La mujer le dice que la serpiente la engañó, y luego la serpiente le sentencia su condena.
Miren cómo va de la mano la muerte, ¿verdad? Con la condenación que Dios le da a la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente, de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Miren, esta parte va de la mano con la maldición de la serpiente. Al hombre le dice: porque, ¿verdad? Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y a la serpiente le dijo: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí está de la mano el imperio de Satanás. Es el alimento de Satanás, el haber sujetado a la humanidad a desobediencia. Él sabía que iba a poner la gloria de Dios, porque el hombre fue hecho para la gloria de Dios, y iba a poner al hombre a la gloria de Dios, la iba a poner de vuelta al polvo de la tierra. Y ese es el alimento de la serpiente. Perdón. Ese es el alimento de la serpiente. Podemos ver que ese imperio está vivo, está palpable. Así como hay un árbol de la vida, la Biblia habla acerca del árbol de la vida. También está un árbol de muerte. El árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal es un árbol de conocimiento de lo bueno y lo malo, pero en ese árbol es el árbol de la muerte, porque es la desobediencia. Pero en cierto sentido es un árbol neutro por el conocimiento que hay o que recibió la humanidad de él. Por el conocimiento del bien y del mal, la persona puede seguir amachada en su maldad y nunca venir a los pies de Jesucristo a reconocer su vida de pecado y venir a un arrepentimiento verdadero. Y aún con ese conocimiento de que no es bueno vivir su vida de esa manera, podrán ponerse en la mente que no hay Dios, podrán convencerse ellos mismos que Dios no existe, que solamente es un mito, algo religioso. Pero ellos mismos se engañan, están cegados por el velo que habla acá en Isaías 25. Dice: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Ese velo, esa cubierta, es el imperio de la muerte, es el imperio de Satanás, que nos engaña, nos seduce a desobediencia, y sabe que esta carne fue sujetada a desobediencia, y lo único que tiene que hacer es manipularla y convencerla que siga en desobediencia.
El conocimiento del bien y del mal, Dios en su misericordia pensó en la humanidad para que comiera de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque es ese mismo conocimiento el que nos iba a dar. Dios iba a extender su misericordia para con nosotros, porque por medio de ese conocimiento podemos reconocer la maldad de nuestras vidas y venir a un arrepentimiento verdadero y poner nuestra fe y nuestra esperanza a hoy en día en la verdad de Cristo Jesús, en el perdón de pecados que Dios nos ha dado. O ese mismo conocimiento va a confirmar tu sentencia para el día de la condenación. No tenemos excusa como seres humanos de que no sabíamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Todos nosotros, sin conocer de religión, sin conocer ni siquiera a Dios mismo, sin conocer si Jesucristo es una verdad o no, o solamente es algo religioso, todo ser humano tiene dentro de sí el conocimiento de lo bueno y de lo malo y la conciencia. La conciencia de cada persona testifica contra nosotros que estamos mal. Aunque queramos ignorar que hay un Dios, esa conciencia, ese conocimiento ahí nos condena a nosotros mismos de que nuestra vida no está bien. Cuando la conciencia se cauteriza es cuando ya el hombre, la persona, ya no está sensible a esa convicción de la maldad y ya vive una vida vendido a desobediencia, vendido a la maldad. Y creo que es cuando ya esa persona está completamente vendida ¿verdad? Ya su vida misma generó o su vida misma está descansando y reposando en el árbol de la muerte. Porque así como hay un árbol de la vida, hay un árbol de la muerte. Y el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal puede ser para muerte para aquellos que no deciden hacerle caso a su conciencia y deciden vivir una vida en su pecado, en su maldad. Y lo único que les espera en ese camino es que van a enfrentar la muerte. Satanás mismo se los va a llevar en su vientre. Sí, Satanás mismo ya se los tragó vivos. Dice que le dijo Dios a la serpiente: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es un pasaje muy amplio de comprender y esta mañana empecé en esta dirección porque hice un comentario en mi último de mis videos en la religiosidad en contraste con la gracia de Dios. Miren, y todo va de la mano. Es pues la gracia, la influencia divina de Dios en el corazón del ser humano para traernos a una convicción de Dios, para traernos a una convicción de nuestra vida de pecado o activar más que nada el conocimiento del bien y del mal en nosotros, para reconocer el mal. Y solamente si reconocemos el mal podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Sí. El Evangelio es una realidad. Cristo dio su vida para destruir para siempre al que tiene, dice aquí, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Dios ya lo ha declarado, la muerte ya fue vencida en la cruz del Calvario. Todavía miramos ese imperio triunfante, aún a los creyentes nos lleva al sepulcro. Si el Señor no viene pronto por su iglesia, aún esta carne se va a ir a la tumba. Pero cuando esté ahí en la tumba,
Mi cuerpo estará esperando en la esperanza viva que Dios nos dio en Cristo Jesús. Que ese imperio, aunque todavía cubre toda la humanidad, ese imperio no es para siempre, no es eterno. Todo ser humano se levantará de los muertos. Todo ser humano resucitará de los muertos. Todo ser humano. La redención ya se dio. Todo ser humano se levantará de ese estado de muerte, de esa descomposición. Seremos sacados de las entrañas de Satanás, porque Dios le dice: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Satanás tiene un tiempo definido, porque le dice Dios todos los días de tu vida, no dice para siempre. Sí, ya su sentencia ya fue dada, el imperio de la muerte ya fue vencido por la sangre de Cristo. Nuestra esperanza viva tiene que descansar en esa esperanza viva, que Dios ya venció a la muerte. Por eso nuestro corazón debe de estar confiado en el Señor, que aún con una enfermedad de muerte, el Señor nos va a levantar. Ya hemos sido justificados, ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Mientras reconozcamos o echemos mano del conocimiento, de la ciencia, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y echemos mano de ese conocimiento y le hacemos caso a la influencia divina de Dios en el corazón de nosotros para convictarnos de nuestra vida de pecado, de nuestra maldad, de nuestra desobediencia, para venir a un arrepentimiento genuino, a declararnos culpables ante Dios, para recibir el perdón de nuestros pecados. Como pueden ver en esto que estoy compartiendo con ustedes, no hay lugar para religiosidad, no hay lugar para mitos o ritos religiosos que haciendo esto vas a tú agradar a Dios. No. Simplemente dejar que la gracia de Dios, la influencia divina de Dios obra en tu corazón para convictarte de tu vida de pecado, para venir a los pies de Cristo, reconociendo tu maldad y queriendo recibir el perdón de tus pecados, para que puedas descansar en la esperanza de vida eterna que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Aún con esa enfermedad de muerte, tú puedes tener paz en tu vida y la seguridad de que Dios no va a permitir que tu cuerpo permanezca para siempre en el sepulcro. La muerte es pasajera. Ten ánimo. Hay vida después de la muerte. Todo ser humano se levantará de los muertos. Los que le creyeron a Dios y los que no le creyeron a Dios. Hay dos resurrecciones. Quizás en nuestro próximo estudio vayamos en esa dirección. Estamos observando el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el mismo árbol de la muerte, así como hay un árbol de la vida, hay un árbol de la muerte. La muerte a través de las escrituras está ahí palpable, pero jamás deja de ser la persona. Nadie de los que ha muerto ha dejado de existir. Están en otra dimensión. El aliento de vida vuelve a Dios, porque el aliento de vida de todo ser humano emana de Dios. ¿Qué dice Dios? Y con esto cerramos. ¿Qué le dice Dios a Moisés en la zarza? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Jesucristo mismo les dice a los fariseos y a los líderes religiosos: ¿por qué Dios les dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuando Dios no es un Dios de muertos sino de vivos? ¿Por qué les dice a Moisés esas palabras cuando Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto? Porque aún para Dios viven. Sí. Porque Jesucristo ya venció la muerte. La muerte no es un imperio que permanecerá para siempre. La muerte ya fue vencida. El imperio de Satanás ya fue vencido. Satanás ya fue destronado. La segunda muerte es lo peligroso, el lago de fuego, la condenación eterna, donde este cuerpo de carne y sangre será lanzado al lago de fuego
y donde no podrás dejar de existir. Esa es la condenación verdadera por la cual Dios vino a salvar a la humanidad. Fuera de todo lo demás es religiosidad, todo lo demás es sin sentido. Esa es la realidad de las cosas. El imperio de la muerte ya fue vencido por la sangre de Cristo. El imperio de la muerte ha reinado sobre la humanidad por la desobediencia. Pero por la obediencia de Jesucristo, ese imperio fue vencido, porque Él vino a experimentar una muerte en obediencia al Padre. Por lo cual Él mismo entró en las mismas entrañas de Satanás y arrebató y llevó cautiva la cautividad con Él a la presencia de Dios. Esa muerte ya fue vencida. Tú, si tienes una enfermedad de muerte en tu vida, ten ánimo, el Señor nos ha dado una esperanza viva en Cristo Jesús. Créele a Dios, hazle caso al conocimiento del bien y del mal que está en tu vida, reconoce tu vida de pecado, arrepiéntete. Dios ya te perdonó. No es que quizás Dios te perdone, Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario. Jesucristo ya murió por ti. Ese perdón es tuyo siempre y cuando reconozcas tu vida de pecado y lo quieras recibir. Sí. Dios jamás te está invitando a que seas parte de una religión. Dios te está invitando a que recibas el perdón de tus pecados que Él ya te dio. Dios ya te perdonó. Reconoce tu vida de pecado. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendiciones. Se despide de ustedes el hermano Hinos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Y si este video se llega a ver hasta España, espero en Dios que alguien lo mire. Quiero de todo corazón, creo que el Señor tiene un tiempo para que yo ministre allá en España. No sé cuándo, pero oren por mí. Oren por mí, que Dios se glorifique en todo, para la gloria y honra a su nombre. Bendiciones.